¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Qué bueno, qué bueno. Regálele una sonrisa a alguien a su alrededor. Y vamos a comenzar hoy, a continuar con lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Vamos a orar para comenzar. ¿Quiere acompañarme? Sí. Señor, gracias te damos por este tiempo, por todo lo que eres en nuestra vida. Te amamos, bendecimos tu nombre, damos gracias en este día por estar aquí juntos, Señor. Gracias por lo que quieres hacer entre nosotros. Ponemos en tus manos este tiempo pidiéndote, habla a nuestras vidas, revélate a nuestras vidas, muéstranos, Señor, lo que tú quieres hacer, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Yo levanto a cada uno de mis hermanos en este lugar y te doy gracias por su vida. Háblanos, Señor, y toca nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como ya lo ha estado oyendo, hemos estado en una serie que se ha llamado Ohana Familia, y durante 4 semanas, llevamos 4 semanas. La primera semana vimos acerca de lo que es el matrimonio como la base, ¿verdad?, de una familia, y lo importante que es que el matrimonio funcione de acuerdo al modelo de Dios. La segunda semana vimos la importancia de la función como padres. La tercera estuvimos viendo de lo que tiene que hacer un hijo dentro de la familia. La cuarta vimos acerca de lo que es la restauración en la familia. Y hoy yo quiero hablarle esta quinta que se llama Ohana Iglesia, ¿sí? ¿Y por qué hablar de la iglesia cuando estamos hablando de la familia? Pues porque Dios diseñó, sí, escúchelo bien, Dios diseñó que la iglesia fuera una familia espiritual para cada uno de nosotros. Pero bueno, esto es algo muy, muy importante, y es muy importante que nosotros entendamos de qué se trata este asunto. Fíjense bien, yo estaba viendo, fue tan importante y tan relevante lo que es la iglesia, que para creyentes como Spurgeon, como hombres de Dios tremendos, en muchas iglesias lo pusieron como parte de su credo. Así como decían, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, también pusieron, creo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, hablando acerca de la importancia de ella y de cómo es que nosotros tenemos que formar parte de lo que Dios quiere hacer. Entonces, esto es importante y vamos a ver lo que Dios dice. Ahora, en 1 Timoteo capítulo 3, verso número 16, nos dice lo siguiente. Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo, 1 Timoteo, ¿sí? Le está diciendo acerca de que pues de lo que tiene que hacer y cómo tiene que conducirse. Está mal ese versículo, es 1 Timoteo 3:16. No sé si ya lo pusieron bien, por favor. Pero bueno, la Biblia dice, si no, se lo voy a leer yo. Dice, así que si tardó, Pablo le está diciendo, así que si tardó, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese no es, no sé si me apoyan ahí con los versículos. Si no es, no lo pongan, pero bueno, es el versículo. Ahí lo que está diciendo es que Pablo le dice a Timoteo, si tardo en verte, es muy importante que tú aprendas cómo debes conducirte en la iglesia y qué es lo que tienes que hacer, ya que es columna y baluarte de la verdad. No voy a entrar en lo que es la función de lo que es la iglesia en esa parte, pero sí en un sentido es que tenemos que aprender lo que la iglesia es y cómo nosotros podemos conducirnos. Como ya hemos estado viendo acerca de la importancia de lo que es la familia y cómo Dios desea restaurarla. De la misma manera, Dios quiere que su familia, la iglesia, pueda hacer todo lo que Él ha planeado. Así como todo un pequeño cuando nace dentro de una familia, así el plan de Dios es que cada creyente
pueda nacer en una familia espiritual. Sí, para todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, la iglesia es su familia. Dile a la persona que está a tu lado, mira, voltea a tu alrededor. Esta es tu familia, te la presento si no sabías. Nuestra familia. Entonces es importante que nosotros lo podamos ver así como es, ¿sí? Y bueno, todos nosotros venimos de diferentes trasfondos, y en los trasfondos que venimos, todos nosotros venimos de familias que en un grado menor o mayor han sido familias disfuncionales, donde han hecho su mejor trabajo, ¿verdad? Pero pues cuando tú no conoces a Cristo y no sabes el fundamento y qué es lo que se trata este asunto, pues algunas veces no funcionaron como deberían funcionar. Pero cuando venimos a Cristo, el plan de Dios es restaurarnos, el plan de Dios es que todas esas necesidades que tenemos puedan ser restauradas. Algunos hemos venido por situaciones de desintegración, familias desintegradas que pasaron por divorcio o hogares de alguna manera abandonados, o donde hubo pues muchas situaciones muy desagradables, a veces niños que crecieron sin un padre, sin una madre, hermanos peleados por años, abuelos algunas veces abandonados, violencia familiar, etcétera. Yo no sé cuál sea su caso. Si en su caso no ha habido nada de estas cosas, pues muy bien, pero aún nos falta algo muy importante. Entonces Dios desea que cada persona pueda ser sanada, pueda ser restaurada. ¿Y cómo es que Dios lo hace, mi amado? Él lo hace de una manera espiritual, pero Dios utiliza a su iglesia para poder llevar este proceso de sanidad, de restauración, de crecimiento. Entonces esto es importante. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso número 5, nos dice lo siguiente. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. Dígalo conmigo, fe no fingida. Que hay en ti, le está diciendo Pablo a Timoteo, en la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y bueno, aquí este versículo es tremendo porque está hablando de cómo una generación ayudó a la siguiente generación y a la siguiente generación para poder tener una fe viva. La única manera que tú puedas transmitir una fe viva es teniendo esa fe viva y poder contagiar así a tus hijos, a tus nietos. Y aquí está hablando de una familia natural que se convirtió también en una familia espiritual. Y Dios desea que como familia espiritual podamos ser de influencia y transmitir una fe viva a otros, poder contagiar a otros con lo que Dios nos ha dado, con lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo es que Dios lo hace? Lo hace de dos maneras principalmente. La primera, y que es una parte, la principal y la más importante, es que a través del amor del Padre, es como Dios empieza este proceso de sanidad a nuestra vida. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso número 15. ¿Tiene su Biblia? Busque usted Romanos 8, 15 y verso 16. Nos dice lo siguiente: pues no han recibido el espíritu de esclavitud. Fíjese bien, espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el espíritu mismo, aquí dice el espíritu con mayúscula, hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay algo que el Espíritu Santo hace cuando nosotros venimos a Cristo. La Biblia dice que veníamos de alguna manera de esclavitud, dice ese espíritu de esclavitud para estar en temor. Yo lo puedo comparar a un espíritu de orfandad en la que vivíamos, en la que aunque habíamos oído de nuestro Padre Celestial, no vivíamos en una relación
con nuestro Padre Celestial, me refiero obedeciéndole. Tal vez estábamos como creación de Dios, pero la Biblia dice en el libro de Efesios que éramos enemigos de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, lo que hace el Espíritu Santo es que rompe, y esto es un proceso primario que Dios hace, y yo oro que esto ya haya sucedido en su vida, rompe con ese espíritu de orfandad, que muchas veces nos lleva a tener continuamente rechazo, nos lleva continuamente a muchas otras cosas que dice que todo esto es por miedo, por temor. Él rompe eso, ¿y cómo lo rompe? La Biblia nos habla de ese espíritu de adopción, donde ahora yo puedo entender que soy hijo de Dios. Y no solamente hijo de Dios, sino hijo amado de Dios. Porque la Escritura dice, el Espíritu Santo da testimonio. Dígalo conmigo, da testimonio. No es con argumentos. Yo no puedo presentarle ni hablarle de argumentos. El Espíritu Santo nos da testimonio, que son hechos, evidencias de que somos hijos de Dios. Y esta es una revelación importantísima que tenemos que recibir, que tenemos que tener en nuestro interior, de que hemos sido hechos hijos de Dios. ¿Es usted un hijo de Dios, amado? Esto es muy importante en su vida, y esta es la primera parte donde Dios lo hace para que podamos disfrutar ahora de lo que Él desea hacer. La segunda revelación, que también es muy importante en nuestra vida, es que Dios nos muestra que tenemos una familia espiritual, que es la iglesia. Mire, cuando Dios habla de la iglesia, habla de la esposa de Cristo, habla de la familia de Dios, habla del cuerpo de Cristo. Efesios nos dice que Cristo es la cabeza y que su iglesia, que es su cuerpo, tiene que estar unida a Él. Y es en esa unión con Cristo Jesús que podemos disfrutar de todo lo que Dios quiere darnos. Y en su iglesia, en la familia de Dios, hay muchos miembros que tienen muchas funciones, pero que pertenecen a un solo cuerpo. Y bueno, la iglesia de Dios, la familia de Dios, está formada principalmente por esos padres o madres espirituales. ¿Quiénes son esos padres o madres espirituales? Son aquellos que un día, por la fe, por la insistencia, por el ruego tal vez, por tomar la paciencia, te estuvieron compartiendo la palabra de Dios, y a través de oración, a través de ayuno, a través de tiempos tal vez de insistencia, Dios los utilizó para que tú pudieras nacer de nuevo por medio de una confesión de fe. ¿Recuerda usted de esas personas? ¿Recuerda usted de esa persona que le compartió a Cristo? ¿Sí? ¿Sí sabe lo que le estoy hablando? ¿Sí? Pero también, escúchame, amado, Dios ocupa algunas veces a otra persona diferente para que pueda ser como un mentor, para que pueda ser como un modelo, para que pueda ser gente que te instruya en los caminos de Dios y que pueda ser alguien que te anime a seguir adelante. Entonces Dios quiere utilizar a muchos padres espirituales que puedan ser un modelo, que puedan recibir esa influencia y usar sus recursos para la extensión del Evangelio en otras vidas. Dios también ocupa a nuestros hermanos espirituales. Dígalo conmigo, hermanos espirituales. Ahora, en una familia, así como hay padres y algunas veces esos padres se equivocan. ¿Cuántos saben que los padres algunas veces se equivocan? A veces no hacen como debían, aunque hicieron su mejor esfuerzo. En esta familia espiritual, como en toda familia, hay hermanos espirituales. Ahora, ¿cuántos saben que es una gran bendición un hermano, una hermana, verdad? Los que pueden tener un hermano, una hermana natural y pueden ver y decir gracias a Dios por su vida, porque es una gran bendición, porque a través de ellos aprendimos a compartir. ¿Recuerda usted cuando su mamá o su papá le decía, dale a tu hermano? ¿Recuerda usted esto?
Y así como en ese momento decías, ¿cómo no soy hijo único? Porque entonces tenías que compartir lo que tenías. Y de repente, también dentro de eso, pues era de amar. ¿Y dónde aprendes a perdonar? Cuando, ¿qué tal su mamá o su papá le decían, pídele perdón? Y abrázalo. Y todavía dale beso, ¿no? Y ya usted iba y así como una parálisis, así, bueno. Y ya usted tenía que decir, suéltense ya, ¿no? Pero bueno, en todo esto era algo importante. O otra cosa, ayuda a tu hermano. Y todo esto era algo importante. Escucha bien, dentro de la familia de Dios tú tienes muchos hermanos. Mira a tu alrededor. De todos los colores, de todos los sabores. Y los hermanos son una gran bendición. Pero también algunas veces los hermanos tienen una unción de ser como una lija en tu vida. ¿Alguien sabe de lo que hablo? Y algunas veces Dios ocupa a tus hermanos para lijar algunas áreas en tu vida. Se quedaron muy callados. Dios los ocupa. Y aprendes muchas cosas de esta manera. Pero son tus hermanos. Y tú también de la misma manera Dios te ayuda o te utiliza también de esa misma manera para tus hermanos. Entonces es parte de lo que Dios quiere. Pero no puede ser, escucha bien mi hermano, que por un conflicto de alguna manera, pues nunca le pasó eso que decía usted, pues ya me voy de la casa, ¿verdad? Y agarraba usted sus 3 trapitos, llegaba usted a la puerta, algunos a la esquina, recapacitaban y ya regresaban a su casa, ¿verdad? A veces así pasa dentro de la familia de Dios, que de repente alguien dice, no me gusta esto, tuve un conflicto con un hermano, tuve un conflicto tal vez hasta con un padre espiritual y digo, no, pues mejor me voy. Pero ese no es el plan ni la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que podamos habitar como familia y poder ver lo que Dios quiere en nuestras vidas. Es muy importante que podamos tener hijos espirituales. Esto es importante. A veces hay personas que por una u otra razón no han podido o no pudieron tener hijos. Pero Dios te da la posibilidad de tener todos los hijos que quieras. Hay gente mayor que dice, no, pues ya mis padres, mis hijos ya están lejos, pero puede tener muchos hijos en la fe. Y esto es importante porque necesitamos tener la gracia, la bendición de poder compartir a otros y ver cómo conocen a Cristo. Entonces esto es importante dentro de la familia de Dios. Ahora, hay 5 necesidades que yo quiero hablar muy rápidamente. Hay 5 necesidades suplidas a través de la iglesia, que Dios utiliza esto. Pero antes de ello, a ver, yo no sé cuántos de ustedes van a una reunión de hogar. A ver, levanten la mano los que van o han ido a alguna reunión de hogar en su vida, aunque sea. Bueno, ok, las reuniones de hogar, quienes han ido a una reunión de hogar, entienden de lo que les estoy hablando y saben de la bendición de poder tener o estar en coinonía con una parte del cuerpo de Cristo. Y muchas veces esos pequeñas partes de la familia, ¿verdad? La idea es que estén conectadas con esta familia más grande, ¿verdad? Y de esta manera no ser como islas aislados, sino estar conectados. Y que usted pueda decir, gracias a Dios por la bendición que tengo de tener a estos mis hermanos, de poder pasar tiempos juntos, de celebrar cumpleaños, de estar cuando está pasando una dificultad, a lo mejor está en un hospital y que pueda haber otros creyentes que están a su lado. Y esto es algo que es de mucha bendición.
para los que están en las reuniones de hogares lo saben, yo quiero animarle a participar, porque algunas veces llegamos, nos vamos. Por ejemplo, ahorita tenemos esta convivencia, yo le animo a que vaya, porque es los momentos donde tenemos para poder platicar un poquito más, para poder preguntar cómo estás, cómo te va, qué ha pasado, quién eres, cómo te llamas. Porque en el plan de Dios usted no viene nada más aquí a escuchar una conferencia. Viene como familia, venimos como familia a celebrar que tenemos un Dios vivo. Venimos como familia a adorar, a servir, a amarnos los unos a otros. Entonces hay 5 necesidades que Dios suple a través de la familia de Dios. Todo Dios, pero a través de la familia de Dios. Lo primero es amor fraternal. Hay una necesidad muy importante del ser humano y es la de amar y ser amado. Créame, esta es una gran necesidad que tiene el ser humano. Amar y ser amado. Amar a Dios, saber que Dios le ama, pero también de otras personas. Y en ese amor fraternal es donde Dios ocupa su iglesia. La iglesia tiene que ser el lugar, o debe de ser el lugar donde las personas son amadas, no por la ropa que visten, por la educación que tengan, o por el auto que manejen, o la chequera que tengan, sino porque son personas amadas por Dios. Amén. Y esto es importante. Hay personas, ¿verdad?, que en ningún otro lado reciben un abrazo, si no es en la iglesia. Entonces esto es algo muy importante. La iglesia tiene que ser esa comunidad donde se expresa ese amor fraternal, ese amor puro que Dios quiere para cada uno de nosotros. La Biblia nos muestra que en el primer, si usted lee Hechos, de cómo una característica principal de la gente, de esos primeros creyentes, es que había un amor entre ellos. Y estoy hablando de amar y ser amado, porque podemos decir, yo quiero ser amado, no me han amado, ¿y tú has amado a otros? Por lo menos dígame, hey, estoy vivo. Segundo, sanidad. Sanidad. Mire, los primeros años, no de todos, ¿verdad?, pero de los pequeños en sí, de muchos pequeños, ¿cuántos saben que cuando no es la gripa, es la tos, es la del estómago y no sé qué y no sé cuándo? Y a veces la primera etapa de crecimiento de los niños, pues los papás se la pasan ahí tratando de ayudar y de mantener a que el niño vaya tomando defensas y fuerza, ¿sí? Pero el lugar de sanidad es su casa. El lugar de sanidad es su familia. Yo creo que en una situación normal, cuando tú estás enfermo, ¿con quién quieres estar, mi amado? En tu casa, con tu familia. En ese lugar donde tú te sientes cómodo, en ese lugar donde hay gente que te ama y puede ayudarte. Dios desea utilizar su familia como ese lugar de sanidad. La iglesia es ese lugar donde Dios sana familias, matrimonios, relación entre padres e hijos, entre hijos y padres. La iglesia es el lugar donde los hermanos se perdonan. Entonces esto es algo importante que Dios hace. Tercero y importante, identidad. Si me ayudan con el piano, por favor. Identidad. Esto es algo importante. Jesús nos dice, la Escritura nos habla cuando Él está orando por sus discípulos, ¿verdad? Él ora diciendo, pues no te ruego que los saques de aquí, entendiendo de que aquí están, pero no son parte de aquí, ¿sí? Hablando de nuestra habitación espiritual, nuestra morada celestial que nos espera en el cielo. Somos una comunidad en el cielo, pero también en la tierra. Y de esta manera, ¿verdad?, tú no tienes que de alguna manera esperar al cielo para esto. Tú puedes disfrutar
de tener un lugar, de tener una familia con la cual identificarte y tener una identidad. ¿Por qué? Porque esta familia está buscando lo mismo que tú, a Cristo Jesús. Esta familia está buscando una sola cosa: conocer y amar más a Dios, adorarle, servirle. Sí, estamos buscando caminar en la santidad de Dios. Entonces, este es un lugar donde tú puedes encontrar identidad. Si yo te preguntara, mi amado, ¿tienes amigos? Y si los tienes, ¿quiénes son? Los jóvenes pueden hacerlo fácilmente, las mujeres también bastante fácil, ¿verdad? A los hombres todavía como que es un poco más difícil. Pero yo te animo a que este sea un lugar, tu familia, un lugar de identidad. Cuarto, y esta me fascina, mi amado, un lugar de crecimiento. Mire, cuando Jesús llamó a sus discípulos, tomó y llamó a diferentes, usted sabe, algunos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos, bueno, diferentes, uno médico, diferentes. Pero Jesús los tomó e inmediatamente los inscribió a un curso. Nada más que diferente al que nosotros pensamos. Y en ese tiempo, durante 3 años, los discipuló. Pero escuche bien, yo creo que el Señor Jesús sí les enseñó mucho del área espiritual, totalmente. Pero yo creo que también los educó. Porque para mí que estaban medio silvestres. Para mí que cuando el Señor Jesús estaba ahí con ellos, de repente le decía a Pedro: Pedro, ¿no abres con la boca llena? Juan o los demás, no sé, Jacobo, lo quien sea, saluden. ¿A qué me refiero con esto? Yo conocí al Señor a los 14 años en la ciudad de Puebla, ¿verdad? Y a partir de ese momento, ¿verdad? Yo he conocido y he experimentado cosas que nunca hubiera experimentado fuera de Cristo Jesús. Creo que la iglesia es un lugar de crecimiento, es un lugar de formación en todas las áreas, ¿sí? No solamente bíblico, por ejemplo, es un lugar donde crecemos familiarmente. Me refiero, yo he aprendido muchas cosas de cómo cuidar a mi esposa, cómo amarla, de cómo ser un padre. ¿Cuántos saben que es difícil? Pero Dios nos enseña cómo ser padres. Dios te enseña en cuanto a sexo. Escucha bien, cuestiones de economía y de finanzas, principios bíblicos de mayordomía. En Cristo Jesús, a través de su iglesia, hemos aprendido tantas cosas. De psicología, yo no sé cuánto, y de algo muy bueno. De administración, las artes. Muchos han tenido contacto con música, con artes, porque su deseo de adorar los llevó a ello. El ver a otros tocar y decir, pues yo no sé si puedo tocar, pero voy a rascarle a la guitarra. Y resultó que era muy bueno con la guitarra. O dices, yo no canto más que en el baño, pero de repente salió algo bien. Y hemos descubierto cosas ahí en gente pintando, mimos. Yo tuve la oportunidad de hacer mimos de payaso, títeres, tantas cosas. La lectura, por ejemplo. Si tú has venido a Cristo y has leído la Biblia en un año, tú ya has leído 66 libros en un año. ¿Te convertiste en un lector? De no leer ni medio libro, el promedio del mexicano. Entonces algo cambia. Educación, todo.
Creo que la iglesia es un lugar de crecimiento y de formación integral. Es importante. Y tú recibes esta bendición cuando eres parte de su iglesia. Quinto y último, mi amado, de compañerismo. Con esto termino. 1 Corintios 12:13. Este versículo está tremendo. Está hablando fíjese bien, de lo que la iglesia experimentó en el día de Pentecostés. Y dice ahí el verso 13: porque por un solo espíritu, fíjese que está con mayúscula, hablando del Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La Biblia dice en Hechos, desde el 1 y 2, cómo Dios le dijo a sus discípulos que no se movieran de Jerusalén, que esperaran ahí, porque ahí en ese lugar iban a recibir la promesa del Espíritu Santo. Y oraron y estaban orando unánimes juntos en ese aposento alto, cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vino sobre ellos. Y la Biblia dice que fueron bautizados. La palabra bautizar significa sumergido, lleno por dentro y por fuera, en su espíritu. Y hubo algo que pasó tanto por fuera como por dentro. Algunos describen esto como como temblor, como un viento fuerte que llenó la habitación, como fuego que había. Por dentro había un fuego que les hizo hablar lenguas angelicales. Y dice la Escritura que Dios les dio a beber de un mismo espíritu. ¿Y sabes qué pasó, mi amado? A partir de ese día, Hechos 2:4, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ese es el inicio de la iglesia neotestamentaria. Ese día, escucha bien, los corazones de cada uno se fundieron en uno solo con Dios, pero también se fundieron en uno solo entre ellos. De tal manera que ellos decían, ¿te acuerdas? En ese día Dios nos visitó. En ese día la gloria de Dios vino y fundió nuestros corazones. Y si usted ve, dice la Escritura que tenían las cosas en común. Dice ahí que compartían para las necesidades de los demás. Que el que tenía 2 casas vendía una y la traía para las necesidades de los demás. ¿Cuándo usted ha visto eso, mi amado? Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque habían sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Esto que está describiendo aquí es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Y cuando una persona es bautizada en el cuerpo de Cristo, sabe que pertenece a una familia espiritual. Sabe que no puede vivir separado de la iglesia. No es posible, no hay llaneros solitarios. Yo no sé que sea alguien que se dice cristiano, pero no tiene iglesia. Cuando yo he sido bautizado en el cuerpo de Cristo Jesús, yo sé que necesito la iglesia. Sé que la iglesia me necesita a mí. Sé que necesito amar y ser amado. Sé que tengo que aprender a compartir. Sé que tengo que aprender a perdonar. Sé que tengo que aprender a amar. Estoy comprometido con la obra de Dios, con el crecimiento, con el desarrollo, porque es su iglesia, es su amada, es su esposa, es la familia de Dios. Y mire, por eso dice en este versículo, regresa al anterior, por favor, y dice ahí, ya al anterior, al 1 Corintios 12:13, dice ahí que ya no más habrá, dice, siendo bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Los judíos dividían de esta manera: judíos, pueblo de Dios,
griegos, romanos y todos los demás, perros. Así los clasificaban. Y Dios les dice: ustedes han sido bautizados en un solo espíritu. Ya no son más judíos y todos los demás, son uno solo en Cristo Jesús. Dice: ya no sean esclavos o libres. En otras palabras, pobres y ricos, todos son uno solo en Cristo Jesús, porque se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu de Cristo. ¿Qué experiencia tenemos en común? La cruz, mi amado. La cruz, lo que Cristo hizo en la cruz, la venida del Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados en el Espíritu y necesitamos ser bautizados en el cuerpo de Cristo. Un creyente sabe que el mejor lugar para habitar es su iglesia. La palabra dice que Él hace habitar en familia al huérfano, a la viuda, al que está solo. Escucha bien, vivimos en una sociedad, el último tiempo, muy solitaria. ¿Recuerda usted qué relación había con los vecinos hace unos años? Ahora todo el mundo llega y se encierra por inseguridad, por muchas cosas. Ahora mucha gente está muy encerrada con gente en otro lado a través de un aparato electrónico. Y las relaciones no se están dando como debieran. Necesitamos nosotros esto y es muy importante. Póngase de pie, por favor. Terminamos. Alza tus manos al Señor un momento. Mi amado, alza tus manos al Señor y acércate a Él y dile al Señor: gracias, Señor, por tu iglesia. Dile: gracias, Señor, por esta familia espiritual que tú me has dado, Señor. Yo sé que cada familia tiene errores, tiene dificultades. Sé que la única familia perfecta es la que es completa en ti, Señor, y está cada día buscando eso, Señor. Ayúdanos de esta manera. Pero perfecto no significa que no haya conflictos, que no haya errores, que no haya faltas, Señor. Señor, ayúdanos como familia. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia. Ora conmigo y dile: ayúdame a entender la importancia de la familia espiritual, la que me has dado, Señor. Dile: bautízame, Señor, bautízame en el cuerpo de Cristo Jesús, Señor. Que yo pueda estar entendiendo que soy dependiente, que necesito y me necesitan en el cuerpo de Cristo. Con mucho respeto, mi amado, pon la mano en el hombro de la persona junto a ti y vamos a orar unos por otros y vamos a darle gracias a Dios por la familia que Él nos ha dado, su iglesia. Dile al Señor: Señor, gracias por estos mis hermanos, por el que está a la derecha, el que está a la izquierda, Señor. Gracias, Señor. Yo los bendigo, Señor. Bendigo a su vida, bendigo, Señor, a todo lo que Él es, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esto que haces en nuestra vida, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por esta tu iglesia. La bendecimos, Señor. Ayúdame, dile: ayúdame a servir, ayúdame a ser padre espiritual, ayúdame a ser un buen hermano, Señor, que perdona. Ayúdanos, Señor, a poder tener hijos espirituales, Señor. Ayúdanos a amarnos fraternalmente, Señor. Ven, Espíritu Santo, y da testimonio a cada uno de que somos hijos. Sea rota todo espíritu de orfandad y venga el espíritu de adopción a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Ven, Señor, y haz lo que quieres hacer. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y te doy gracias por ellos. Te doy gracias por lo que haces. Te doy gracias, Señor, por lo que harás, Señor, en esta tu iglesia. Señor, ayúdanos a comprometernos, Señor. Ayúdanos, Señor, a colaborar. Ayúdanos a servir, Señor.
Ayúdanos, Señor, a también dar oportunidad de que otros crezcan, Señor. Ven, Señor, y haz lo que quieres, Señor. Yo te doy gracias por esta tu iglesia. Yo bendigo esta tu iglesia. Gracias, Señor, por lo que haces. Ayúdanos, enséñanos a conducirnos en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que eres en nuestra vida. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un aplauso a nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que eres. Gracias, Señor.